estamos realizando desde la Dirección Nacional de Innovación y Emprendimiento, siempre pensando en que estas charlas pueden aportar a la construcción y al diseño realmente de proyectos de innovación y también cómo ustedes los van llevando a cabo cuando ya están en el desarrollo. Y justamente por ahí va la charla de hoy día, que está a cargo de Javier, que está acá presente. Javier es del Hub APTA. Ellos nos están apoyando con todo este proceso y de creación de metodologías de proyectos de innovación que avancen hacia una transferencia tecnológica, así que nos ha estado apoyando en eso este año, entendiendo que ayer... me silenciaste a mí, anfitrión. Era Héctor, me silenciaba Héctor. Sí. Este año AYEP ha ido avanzando en todo lo que son los proyectos de transferencia tecnológica, así que estamos en ese proceso, así que Hub nos ha apoyado en eso y nos estará apoyando en eso todo el año. Y sin más preámbulos, les voy a dejar entonces con ustedes a Javier Bonmarés, que nos va a contar de esto interesante que es la valorización cualitativa de proyectos de innovación. Ojo a los proyectos, ojo a quienes están diseñando proyectos de innovación, a quienes van a ejecutarlos también por los distintos fondos que se han ganado, y también a aquellos líderes, facilitadores de innovación y transferencia en las distintas sedes, para que estén atentos con lo que nos va a contar Javier. Javier. Buenísimo. Muchísimas gracias, Felipe. Oye, yo me gustaría, algo que me gustó mucho de la charla que hizo Barinka la semana pasada fue que igual trató de interactuar harto con el público y a mí me ha costado mucho eso en los formatos online. Así que igual me gustaría tratar de jugar un poco con eso. Yo generalmente cuando presento y hago talleres en persona, sí lo hago mucho más interactivo, pero online me ha costado. Así que los invito a que se sumen a opinar y a discutir. ¿Ya? Porque igual este es un tema relativamente árido, yo igual traté de traer harto ejemplo y como cosas para que podamos discutir, pero eso, lo invito un poco a participar también, ¿sí? Primero que nada, bueno, me voy a presentar, para los que no me conocen, yo soy coordinador de innovación en el Javapta, y Javapta es una institución que se dedica a apoyar distintas universidades, distintos centros de investigación y institutos profesionales para ayudarlos a transferir sus tecnologías al mercado, ¿ya? Y en particular yo soy de formación científica, biólogo, tengo un magíster en gestión de innovación y emprendimiento. Y antes de partir, quizás como abrir conceptualmente qué es valorizar y qué piensan ustedes o qué cuando escuchan esa palabra, qué se imaginan. Para ver cómo, para dónde va la conversación, qué es lo que creen ustedes que es valorizar. No sé si Andrés, que tiene el micrófono abierto, quiera participar. O cualquier persona en realidad. Quizás por el sistema el cual se va a ejecutar, como en este caso algún proyecto. ¿A qué te refieres con el sistema? Como por ejemplo algo que ya está creado y que sabemos que puede ser un impacto positivo. Ya, pero la acción de valorizar. Es como darle características definidas. ¿Tú crees que es como darle valor a algo? ¿Te refieres? Silvana, no te alcancé a... Algo, es darle como características definidas a algo. Para, como decías tú, darle valor a algo, valga la redundancia, darle características definidas, que tengan un nivel de importancia ante algo o alguien. Ya, que sea importante para alguien, interesante, sí. Va un poco de esa mano. Sí, yo creo que no tiene que ver con la parte monetaria, aunque al final, evidentemente, todo se transforma en dinero. Sin embargo, esto es más poderoso, tiene que ver cómo uno rescata un valor de un proyecto que puede ser social o privado. Perfecto. Medir un poco el nivel de impacto, ¿puede ser también? Sí, está muy de la mano. Yo aquí, y está súper bien, y sobre todo la acotación ahí de Jaime, porque medir el impacto está relacionado con el valor que genera en general, no tiene por qué ser un precio, porque a veces cuando piensan valorizar, y ahí voy a adelantarme un poquito, cuando uno habla de valorización cualitativa,
versus cuantitativa. Lo cuantitativo es mucho más relacionado como a ponerle un precio en el mercado y a pensar como el punto de vista dentro del sistema económico. Valorizar es lo que para cada persona significa esto, si es valioso o no, ¿ya? Si es que me genera un impacto positivo, ¿cierto? Por lo que sea Viviana, pero el acto de valorizar es una parte dentro del proceso de gestión de proyectos temprano, en el cual uno realmente como que dice, ya esto tiene potencial, no tiene potencial, va a ser útil, no va a ser útil, va a ser valioso para alguien o no va a ser valioso para alguien. Por eso yo pongo estas dos imágenes, porque por un lado tiene que ver con una lupa de cómo poder identificar y diagnosticar y entender qué es lo que hay, pero también tiene que tener una visión hacia el futuro como con lente, porque no es lo que tienes hoy, sino que es la potencialidad de lo que esto va a ser el día de mañana, ¿cierto? Entonces yo acá hago como dos ejes, están las valorizaciones cualitativas y las cuantitativas. Y las cualitativas tienen que ver con identificar como cuál es el valor intrínseco que tiene esto, que se puede adaptar, que es subjetivo, porque va a también depender del valor que está detrás, de los sesgos de esa persona, del conocimiento experto que tenga en el área de miles de elementos. Y por otro lado están los cuantitativos, que en el fondo finalmente lo que decía un poco Jaime es como es la parte del ponerle el precio, ponerle un número que puede identificar cuánto vale como para la sociedad. Eso sería como para hacer una diferencia, monetizar, ¿se podría llamar así? No, monetizar tiene que ver con generar un modelo de ingresos. Por ejemplo, cuando alguien te dice monetizar tu producto, es como, no sé, Facebook le pasaba al principio. Facebook como que tenía esta plataforma genial, que todo el mundo se metía, pasaba miles de horas, pero no sabían cómo sacarle plata a Facebook. Entonces monetizar significa como crear un modelo para poder generar ingresos. Me va a detener 5 minutos para explicar cuáles son estos métodos de cuantitativo, porque a mí, por lo personal, yo no los conocía bien, y siempre en tema como en el mundo de la gestión tecnológica, que les sirve a ustedes. Yo todo lo que voy a explicar como que está pensado más para el gestor, pero la contraparte del gestor es el inventor o el desarrollador, la persona que está haciendo su desarrollo, sus invenciones, que pueda entender cómo lo van a medir y cómo es la vara. Es como ir a la PSU y prepararse. Una cosa es el que pone el test sobre la mesa y va a tomar las mediciones del test, pero también es el que después va a pasar por la PSU. Bueno, ahora no sé cómo se llama, PSU ya se me cayó el carnet. Pero es como también entender cómo te van a medir a ti. Y eso es útil, saber cómo te van a medir a ti, porque si sabes, puedes ir construyendo tu propuesta para que explique cómo en esos elementos que te van a medir calza bien o cómo puedes sumar puntos. Pero me voy a tener 2 segundos para explicar cómo es la valoración cuantitativa, para los curiosos que estén allá afuera, porque uno dice, oye, pero ¿cómo le ponen precio? ¿Ya? Y en general hay 4 maneras, así como descritas a grosso modo en literatura. Una es por costos, o sea, literalmente como cuánto me costó llegar desde cero hasta donde estoy. O sea, si yo empecé con un proyecto de un fertilizante y me adjudiqué un proyecto Corfo y alguien me puso plata y levanté al final 100 millones de pesos, eso es lo que me costó. Y yo podría partir de la base de que mi valor es cuánto me costó llegar hasta ahí. ¿Ya? Ahora, el problema de ese tipo de valoración es que finalmente, en verdad, si la gente no quiere pagar 100 millones de pesos por tu invento y quieren pagar menos y nadie más te da otro precio mejor, al final igual la oferta y la demanda es la que regula. Entonces, eso sería como el segundo mecanismo, que es el de mercado. Es decir, como, oye, a ver, yo tengo este diseño gráfico, o este diseño industrial, o tengo esta propiedad intelectual, o tengo este invento. ¿Cuánto se está transando en el mercado de patentes, por ejemplo, patentes similares? Y entonces uno puede buscar en bases de datos y encontrar que en general una patente vale, no sé, $10.000. Pero, de nuevo, hace otra como comparativa a los lados del mercado para ver como cuánto está valiendo un producto, pero es un producto súper complejo y subjetivo, que generalmente una patente puede valer muy parecida, puede valer infinito, y la patente que es parecida pero no logra ningún tipo de impacto real puede que no valga nada. Entonces, de nuevo, esa comparación por mercado es medio complicado. Y el que yo particularmente creo que es el más útil es el de flujo, en el cual uno proyecta hacia futuro, realmente un flujo caja. Para los que entiendan de eso, saben a lo que me refiero, los que no, básicamente Buenos pensar días. como... Hola. Quisiera hablar con Lobsang. Ah.
Lobsan, mi nombre es No sé Robinson, te si llamo acá de... Paul, pues, gracias. Bueno, el tercero, como les decía, es un flujo caja, literalmente, es decir, este proyecto de innovación va a generar estos ingresos en el tiempo, voy a vender el primer año 10, el siguiente año 20, y yo digo ya, ok, en 10 años voy a recuperar una inversión de 100 millones de pesos, por lo tanto, hoy en día vale por lo menos 100. Javier, Sí, de hecho, es bien potente lo que tú dices, porque cuando se trata de valorizar una empresa o un proyecto, si tú vas a los libros contables de una empresa, puede valer 100, ahí en los libros contables. Sin embargo, lo que valen son sus flujos futuros. Si uno ve el claro. precio de la Coca-Cola, a lo mejor son 100 millones de dólares, por decirlo. Tal vez, de seguro estoy diciendo una barbaridad. Sin embargo, el flujo futuro es lo que me van a cobrar si yo quiero comprar Coca-Cola. Y de hecho pueden ser, no sé, 100 veces más, 200 veces más lo que dicen los libros. Sí. Y en general, bueno, el ponerle un precio a algo es súper complicado. Es una cosa bien, un arte de entender el contexto, si hay productos similares. Y en este caso, como estamos hablando de valorar desarrollos intelectuales que se materializan, ya sea en una tecnología, en un método, en un manual, lo que sea que ustedes estén desarrollando en sus proyectos, siempre es como complejo proyectar hacia adelante en condiciones inciertas. Pero en particular yo creo que el flujo es probablemente el que más vale o se ocupa finalmente de los otros dos, yo creo que es relativo. Pero el polinomial de costos te da como una referencia, una imagen, oye, ya gasté 100, tiene que valer más de 100, aprox, idealmente, si no es como un retorno negativo, ¿cierto? Y el mixto es mezclar todo esto y hacer algunos cocientes, y ahí no voy a entrar mucho en detalle. Eso fue el paréntesis de lo que es cuantitativo para que no se queden con la idea como... Porque esto uno puede también hacer una clase completa de cómo se hace bien y todo, ¿ya? Entonces, ahora quiero como entrar más en detalle en cualitativo, que generalmente es anterior. Eso es lo otro. El cuantitativo sirve como cuando uno ya realmente quiere transaccionar. Donde yo quiero vender mi empresa a alguien y digo, oye, ¿cuánto vale mi empresa? Bueno, tengo todos estos clientes, mi marca está registrada, tengo estas patentes de invención, sumo todo y vale, y le pongo un precio, no sé. Pero, por ejemplo, cuando la empresa ya se transa en la bolsa y se venden acciones de esa empresa a un mercado de acciones, ya como que ese precio lo define como ese mercado, por ejemplo. Entonces, la valoración sirve como cuando yo quiero ponerle como un precio a algo para venderlo. Pero antes de eso, para poder yo decir como, oye, yo valgo, tengo valor, uno hace estos análisis más subjetivos y más adaptables, ¿ya? Entonces, básicamente, como repitiendo, los métodos de valoración cuantitativa tratan de asignar un valor monetario, ¿cierto?, de transacciones, mientras que la valoración cualitativa trata de identificar fortalezas y debilidades de cada activo, ya sea patente, tecnología, know-how, y que estos se utilizan como herramientas de gestión, ¿ya? Y el objetivo finalmente es facilitar la toma de decisiones sobre la asignación de recursos, o sea, pensando desde el punto de vista de la institución o desde de los ministerios de ciencia, de economía, es entender cómo, qué son los elementos, cuáles son los elementos que hay que priorizar. Entonces, de cierta forma, desde el punto de vista de ustedes, es como también tratar de entender qué aspectos pueden mejorar dentro de sus propuestas. Y desde el punto de vista del gestor, es como también saber dónde no vale la pena seguir invirtiendo recursos y dónde sí seguir invirtiendo recursos. Y realmente estos se construyen y varía, y no hay un canon mundial, pero generalmente se evalúan aspectos como legales, de propiedad intelectual, aspectos tecnológicos, de cómo es la tecnología, aspectos estratégicos, de cómo avanzar el mundo, cuáles son las tendencias, ¿cierto?, organizativos, que tiene que ver, por ejemplo, más como en proyectos de emprendimiento, de quiénes componen el equipo, quiénes están detrás del proyecto, y aspectos comerciales de mercado, de contra quién compite, qué tanto espacio hay para entrar en un nicho, etcétera, etcétera. Y ahí vamos a ver algunos ejemplos. Pero son características y sus potencialidades. También en eso es importante, no es como lo que tengo hoy, sino que lo que podría también ser el día de mañana. ¿Ya? Y una de las ventajas importantes de esta metodología, en el fondo, es lo que hablamos de que es adaptable. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero con adaptable?
por ejemplo, yo entiendo que AYEP en este momento está recién partiendo con esta iniciativa de incentivar estas actividades de innovación. Está partiendo, por lo tanto, va a tener un estándar quizás un poco más bajo, en el sentido de que quiere ir impulsando para que se movilice una masa crítica, y por lo tanto, no hay una regla única de si esto es súper competitivo o no, porque esto es quizás un mercado interno, y ellos lo que necesitan es quizás facilitar y aumentar la masa crítica, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya tenéis, no sé, miles de postulantes, a lo mejor ha sido un sistema mucho más complejo, mucho más estricto, etcétera, etcétera. Y eso se va a ir ajustando. Y eso también es una fortaleza de este sistema. Pero es súper importante. Disculpa, Javier, también eso que acabas de tocar, esos son las factibilidades en realidad, porque el proyecto puede ser muy bueno, puede existir la tecnología, mercado, todo lo que queramos, sin embargo legalmente no está habilitado, o sea, no se puede hacer. O en otros casos sí legalmente se puede hacer, comercialmente existen las condiciones, sin embargo tecnológicamente aún no podemos concretarlo, está Claro, o sea, en la etapa general, filosófica nomás. claro. Entonces, eso tiene que ver mucho con el valor del proyecto. Incluso hay proyectos los cuales son protegidos, aunque no se pueden tirar al mercado todavía por ciertas restricciones, ¿ya? Sí. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta, porque a veces uno piensa de que, no, este proyecto no se regulatorios. puede hacer. Y la verdad de las cosas es que el proyecto en sí tiene un valor. Lo que pasa es que falta un poco más de conocimiento, nomás. Nada más, tal vez en lo tecnológico o sea, sí, estoy 100% de acuerdo contigo de que hay muchos aspectos que influyen en el éxito del proyecto, pero ese es otro tema igual, porque acá es como para entender cuánto valor le asigno. Un proyecto que esté muy inmaduro en lo tecnológico probablemente va a valer menos, objetivamente, dentro de una evaluación de cosas comunes que están en la misma circunstancia, que algo que esté mucho más maduro y que ya esté más validado, que tenga menos incertidumbres técnicas. Eso es como lógico de pensar. Obviamente, si es que solamente tiene un aspecto técnico, tecnológico muy avanzado, está muy maduro, pero en todo lo demás, como que el mercado de nano tiene muchas restricciones regulatorias para poderse comercializar, todo eso son detractores de su valor subjetivo dentro de las circunstancias en las cuales está envuelta. Entonces, pero aquí no estamos viendo nada que sea como habilitante o no habilitante. Yo creo que quizás la segunda parte de esta charla va a tener un poco más de resonancia con eso, en el sentido de que hay ciertos aspectos que permiten que las innovaciones difundan la sociedad, que eso es como la segunda patita de este taller, y ahí a lo mejor eso va a estar mucho más claro. Pero recordar que esto no es un fin en sí mismo. Hay veces que la gente se obsesiona como con invertir mucho tiempo en valorizar cualitativamente, y la verdad es que para el fin de la gestión tecnológica, volviendo a los de arriba, tiene que tener un fin de entender su potencialidad y poder ayudar en la toma de decisiones operativas y estratégicas de la institución, ya sea una empresa, porque eso es lo otro. Ahora están solo pensando como ayer, ¿cierto? O quizás ministerios públicos para adjudicar fondos públicos, pero cuando uno habla con una empresa, que una empresa quiere implementar algo nuevo, esa empresa también tiene que priorizar dónde pone sus recursos de tiempo, de persona, y esto igual aplica para cuando uno va a pensar como, oye, tu empresa quieres desarrollar esta como implementar, o incluso un hospital, ¿cierto? Hay un proyecto ahí que están trabajando con los CEFAM. Debe entender cómo ellos también tienen que priorizar la alocación de recursos, y a veces probablemente van a tener una metodología de valoración muy a dedo, intuición, nomás no van a tener una planilla, no van a tener ahí como criterios de evaluación ni nada, pero de repente uno, al tener más entendido estos criterios que generalmente uno evalúa de manera quizás intuitiva, darle una bajada y poder presentarlos como, oye, mira, yo tengo esto que ya está mucho más probado, está demostrado, no hay incertidumbre aquí, ¿cachai? Y yo sé que esto es una demanda porque hay toda esta gente que demanda esto que yo estoy presentando, etcétera, y vamos a poder quizás hacer un caso más atractivo, ¿sí? Tipos de valoración, esto ya es como más teoría, ¿cierto? Hay sistemas como de puntuación que le ponen una nota, hay sistemas Likert como de muy bajo, bajo, neutro, alto, muy alto.
escalas de puntuación, que es parecido un poco, pero aquí se hacen como indicadores como con una descripción de lo que significan. Y también elementos de ponderación, o sea que no todos los criterios pesan lo mismo. Y tablas de decisiones, que es como cuando un poco lo que decía Jaime, en el sentido de que, oye, si esto se cae y está muy bajo, es un no-go, independientemente que todo lo demás esté bien. Y cierto, como que me va definiendo ciertos umbrales mínimos que se tienen que superar. Y bueno, un poco quizás redundante, pero la idea es despejar cierta incertidumbre, ¿cierto? Desde el punto de vista de transferencia de tecnología, porque esto en teoría es una valoración que no es muy costosa. Lo que uno está haciendo como con la apreciación quizás de expertos, de gente que conoce en el rubro, y pueden ser procesos relativamente rápidos. Ayuda a la priorización de asignación de recursos, ¿cierto? Ya lo mencionamos. Y también, de cierta forma, uno va caracterizando su portafolio de tecnología y clasificando en función de su potencial comercial. Y bueno, también mencionar que hay distintos enfoques relacionados con, por ejemplo, si uno está pensando como en empresa spin-off, o está pensando como en tecnologías que uno quiere transferir, o uno incluso cómo va a cambiar cómo uno evalúa si es que uno está evaluando, por ejemplo, patentes. Y ahí les voy a dar un par de ejemplos. Entonces, antes de pasar al ejemplo, me quiero detener en esto, que es algo que se conoce mucho en la industria de la gestión tecnológica e innovación, que espero que todos por lo menos lo retengan después de esta charla, si es que no la hayan escuchado nunca antes, porque se les va a repetir en la medida que ustedes se involucren más en temas de innovación y de tecnología, ¿sí? Que es este concepto de Technology Readiness Level, que originalmente surge desde en su tiempo la NASA, ¿cierto? Porque ellos como que implementaron este sistema para ir haciendo monitoreo de su desarrollo, de su portafolio, de sus tecnologías. Y después esto lo adoptó la Unión Europea, y después se fue como ajustando a distintos procesos, y hay como más o menos un estándar, y este en el fondo, a diferencia de lo que le estaba mencionando antes, que las como metodologías de valoración son adaptables a cada organización, y hay ciertos lineamientos generales comunes que todo el mundo más o menos evalúa. Aquí ya este sistema de TRL es como bastante internacional, es como que se va a ir volviendo un estándar. Y entonces igual es bueno conocerlo para poder quizás, cuando les pidan, oye, pero ¿cuál es tu TRL, de tu tecnología, de tu invento? Tú puedas como realmente como entender a qué se refieren con eso, ¿ya? Entonces, esto habla de la madurez de las tecnologías, cuán maduras están desde un punto de vista de su desarrollo, y los primeros tres conceptos de aquí, yo igual tengo otra tablita que después se las voy a mostrar, pero para leer un poco como realmente como cuáles son estos 9 niveles, van de menos maduro a más maduro. Y obviamente el TRL1 es como, yo estoy leyendo de un tema, o sea, leí de cómo funcionan los sistemas de ecospotagio con lombrices, que hay un proyecto ahí de ese tema. Y después yo dije, ok, esto que estoy leyendo, esto que estoy viendo, esto que escuché, esto que yo estuve experimentando, quizás en mi laboratorio, si es que trabajo en un laboratorio de ciencia, y dije, oye, vi un fenómeno, y dije, oye, con esto podría hacer algo. Y hago un primer esquema, hago un primer desarrollo, hago una primera como apuesta de darle forma a esa idea, puede ser un dibujo, un esquema, ¿cachai? O incluso ya empezar a probar y juntar piezas, podría ser un concepto de la tecnología. Después el TRL3 es una prueba experimental del concepto, y eso significa que yo ya hice como unas primeras pruebas para demostrar que tengo algo que sirve. O sea, por ejemplo, pruebo con las primeras lombrices, o pruebo un primer piloto con niños con los que quiero probar esto, o hago como una primera acercamiento que no es como con experimentos. Y después ya todo lo que es TRL4 para abajo significa que ya como que le empecé a aplicar quizás un método más exhaustivo de prueba y error, de validación, ¿cierto? Y ahí va cambiando un poco el contexto.
en el TRL4 el contexto es el laboratorio, un ambiente súper controlado, o un ambiente como en condiciones de, no sé, si estoy, por ejemplo, trabajando con impresión 3D y estoy haciendo ciertos modelos, estoy probando ese modelo en mi taller. Y como, no sé, la resistencia mecánica de mi sistema, como le pongo pesos cada vez más altos y voy viendo cuánto aguanta, no sé. Pero eso en un contexto súper controlado. Y del 5 en adelante empezamos a probar esto en ciertas condiciones que sean más reales, pero aún controladas. Yo igual mantengo ciertas variables, o sea, por ejemplo, no sé, tengo un proyecto de un repelente que me gusta mucho como considerarlo en este ejemplo porque ellos ya habían probado este repelente en madera, en terreno, pero eran unos cajitas de leña chiquititos. Es muy distinto aplicarlo en unas cajitas de leña chiquitito a esos como set que van a enviar y que van a subir a camiones que son set gigantes, y la distribución y la aplicación va a cambiar mucho el formato, el cómo se aplica. Obviamente si algo chico tú lo puedes aplicar súper bien, con súper alto cuidado, pero cuando ya lo tenés que hacer al ritmo de la aplicación de miles de troncos por hora, tiene que cambiar quizás ciertas como características del formato del producto. Entonces, lo que yo pruebo en mi taller, en mi espacio como controlado, va a ser muy distinto a cuando yo ya lo llevo a terreno con usuarios reales, con personas que van a tener que funcionar en su día a día. Y lo que les pasa quizás mucho a ustedes que trabajan con alumnos y sus programas y sus proyectos están pensados con 20 alumnos que están ahí voluntarios, pero oye, después cómo esto se ajusta cuando ya no estén todos los 20 alumnos y esto lo quieren hacer de manera regular en ese FAM o lo quieren hacer regular en el campamento. Una cosa es como cómo está eso pensado con esas circunstancias, que son circunstancias artificiales, versus cuando ya sean las circunstancias reales y concretas, etcétera, etcétera. Tomás. Sí, de hecho, quería hacer una acotación justo con lo que estabais mencionando ahora, que sucede mucho que del TRL 1 al 4, eso sucede dentro de ayer, en este caso, ¿no es cierto? Claro. Pero es súper relevante que ya del paso 5 en adelante hay que salir, en el fondo, hay que salir a buscar una institución que esté dispuesta a tomar también, en el fondo, la posta de esta tecnología y validarla un poco. Eso, Sí. más que nada eso. Bueno, sí, eso es súper importante y una buena apreciación que a lo mejor a veces no es tan obvio, y es que es siempre bueno tener muchas conversaciones con la gente que está afuera, sobre todo para los que trabajan quizá en algo como muy, no sé, estoy armando un software y estoy dando 20 vuelta a ese software y armo un software y gasto mucho, mucho tiempo en desarrollar un software, y después voy a ir a hablar con la empresa y decir, oye, tengo este software, ¿te sirve? Y es como, no, gracias. Como, ¿y por qué? No, porque no calza con nada de lo que yo hago, no sé, o tengo todos estos otros protocolos anteriores, o en realidad eso que tú me estás resolviendo para mí no es un problema muy importante, que es una de las charlas que hablamos en un momento, del tema de levantar los desafíos de la industria y todo, como relacionado con eso. A veces uno dice, ya, yo parto aquí, muy centrado en mí, pero a veces es bueno tratar de también entender cómo va a ser ese entorno al cual yo voy a tener que ir después, porque después yo voy a tener que ir a implementar esto. Entonces, ojalá desde bien temprano entender cómo yo, claro, pruebo algo en mi espacio de control, pero después tengo que siempre tener un ojo puesto en cómo hacer ese entorno relevante y ese entorno real después. Jaime. Sí, me gustó lo que dijo Tomás, porque es algo que no generalmente, porque es muy fácil decir generalmente, sucede a menudo que a veces diseñamos o se diseña sin pensar en el cliente. El método Design Thinking tiene que ver con eso, tiene que ver con considerar al cliente, siempre, siempre considerarlo. Es decir, diseño pensando en el cliente, no diseño pensando en mi comodidad, sino que diseño ya sea una herramienta física o una herramienta virtual, pensando en que la mayoría lo podría usar o el segmento que yo estoy apuntando está bien definido. Entonces, claro, Javier, tú también dices lo correcto, o sea, diseño un proyecto que parece maravilloso, sin embargo, después cuando sale, eso maravilloso no es tanto. Es decir, y no es... bailo bonito hasta cuando pregunto cómo estoy bailando y ahí viene la Claro. cruda realidad. Y no tiene nada de malo, por lo demás, el quizás ir, chocar con la realidad, volver y rearmar. Y
súper normal como fracasar en ese sentido y después ir como corrigiendo, pero desde el punto de vista de cómo aprovechar mejor tu tiempo, es más fácil partir desde allá, levantar bien eso, entender bien el desafío y después construir teniendo siempre eso en mente, ¿cierto? Pero bueno, esta tablita de aquí para abajo ya como que siempre cuesta mucho como, oye, ¿qué es un sistema completo y calificado? ¿Qué es una demostración de prototipo en un sistema entorno operativo? Como que igual es muy caso a caso, depende de nuestra industria. Pero para mí, por ejemplo, el sistema en entorno operativo significa que literalmente ya como que voy a trabajar con el operador real, no voy a estar trabajando con mis alumnos, con mi gente, sino que oye, voy a traspasarle esto a las personas que realmente lo van a hacer en la práctica. Y aquí les dejo esta referencia que es muy buena en español, así que una referencia que más encima está en un idioma que nos acompaña, que un poco trata de discutir qué se entiende por distintos TRL en función de ciertos elementos. Entonces uno tiene que ver con el entorno, o sea, si yo todavía estoy en mis dependencias, en mi laboratorio, en mi espacio, probablemente estoy en un TRL inferior a 4, y ya en el momento que empiezo a salir a ambientes quizás relevantes, simulados, como en el lugar de ellos, pero igual con condiciones controladas, estoy ahí yo encima del proceso, versus quizás entregárselo al operador y ver cómo el operador lo ocupa, todavía es TRL 5 o 6, y ya cuando se los paso a las personas que en verdad tienen que hacerlo en un ambiente correcto, real, con las circunstancias operativas reales, ya estamos de un 7 en adelante. Silvana, tiene una pregunta. Sí, hola Javier, aprovechando este gráfico que es bastante claro, una consulta. Cuando yo miro cada una de esas etapas en las cuales puede estar mi proyecto o mi prototipo, pensando en lo que yo estoy diseñando o creando, está la opción, está la alternativa del estado de desarrollo, o sea que se puede dar en que yo estoy haciendo una simulación y esa simulación puede estar también relacionada con la puesta de ese de producto o servicio ya a prueba. A ver, si te entendí bien, tú estás haciendo una simulación en tu laboratorio, en tu espacio, en tu computador. Claro, pero aplicándolo directamente Con personas. al actor interesado, por ejemplo, al Claro, cliente, al como... cliente. Entonces, eso, cuando lo hablamos como el testing, Claro, sí, ¿se sí. puede No, dar eso yo... eso? Le digo que a eso ya claramente es un ambiente 5 o 6. Tú estás saliendo de tu espacio para probarlo con gente que, claro, igual es un ambiente controlado, porque tú estás quizás haciendo una encuesta, le estás preguntando cosas, y no solamente entregarle el producto y ver cómo funciona y después medir, sino que seguramente tú estás interactuando igual con... Esa persona está ahí porque tú la convocas Ok. para que te dé feedback, Claro, y ¿cierto? ahí después del feedback yo determino si funciona o no, si sigo invirtiendo o no una Claro, propuesta de valor ya. Ya, eso gracias. ya, sí, se entendería para mí, a mi criterio, porque también eso es otro tema, esto igual siempre como que es subjetivo, de cierta forma. Cuando tú les voy a dar un ejemplo concreto, a mí me pasó con un proyecto que les voy a dar unas imágenes después, que es un sistema para ayudar a mejorar la limpieza de las piscinas de cultivos de acuícola, de PDS, de salmones, son unas piscinas de limpieza, que ellos decían que tenían un sistema súper operativo porque funcionaba en circunstancias como de piscinas grandes, y esas piscinas grandes eran piscinas como relevantes para la industria. Entonces él dijo, no, esto ya está en TRL5 porque ya funciona un sistema relevante para la industria, pero nunca lo habían probado con peces. Y como nunca lo habían probado con peces, lo habían probado como cosas simuladas, como con secas, ¿cachai? Con tintas, con cosas que simulaban las circunstancias, pero igual estaba inmerso en un sistema que necesitaba otras cosas como del ambiente. Entonces, en verdad, estaba en un ambiente de laboratorio todavía, porque todavía tenía que hacer esas validaciones en su espacio antes de poder siquiera pensar en instalarlo como en un ambiente de simulación en una planta. ¿Se entiende? Entonces, pero eso, como diferenciar el entorno en el que estás tú trabajando, el tipo de actividad es más semántica, ¿cierto? Investigación, estoy aplicando método científico, desarrollo, yo ya estoy pensando en armar un producto, innovación, y yo ya estoy pensando en cómo venderlo, en cómo aplicarle una lógica de mercado, cuánto me cuesta producirlo, a cuánto lo puedo vender, cuánto puedo cobrar por servicio. Ahí en estos terrenos uno ya está pensando en esas cosas. Y desde el punto de vista de estado de desarrollo, hasta el TRL3 todavía es como investigación industrial, pruebas de concepto, ciertas demostraciones para demostrar que funciona algo, pero después ya como del 4 en adelante yo ya tengo algo con qué trabajar, mostrarlo, ponerlo en práctica. Y ya TRL8, 9 en teoría deberían ser productos mucho más terminados, mucho más listos, como para realmente ya ponerlo, empaquetarlo y venderlo. Que podría ser, no sé, por ejemplo, un manual de usuario que ya esté con diseño gráfico, que ya esté hermanito, que ya esté editado, por ejemplo. Entonces, eso como del punto de vista del avance y de la madurez de las tecnologías, porque entendiéndose tecnología, y esto yo quizás debería hacer siempre este disclaimer,
La tecnología, la gente como que tiende a asociarlo a cosas electrónicas, porque como que eso se asoció en nuestra época a tecnología, pero tecnología es cualquier invento de la humanidad, creación a partir de nuestro conocimiento, ¿sí? Como cuando uno habla de tecnología, en verdad, este chaleco es tecnología, esa pizarra es tecnología, todo lo que creamos como humanos es tecnología y en un momento fueron muy novedosas, solo que ahora estamos tan acostumbrados que es como parte de nuestra día a día, pero si ustedes están armando un manual nuevo de cómo interactuar con un niño que tiene deficiencia de lenguaje, eso también va a ser una invención y una tecnología porque están aplicando conocimiento de cierta forma como más estructurado en algo, ¿cierto? Bueno, aquí están como los ejemplos que les voy a mostrar para que se hagan una idea de cómo se evalúa. Bueno, ustedes ya postularon, vieron las bases de lo que se hizo acá en ayer, había cierta estructura. Estos son como otras como referentes que son interesantes de observar porque también dan a entender cómo en qué se fijan al momento de desarrollar tecnología en otras partes del mundo. Este es de Inglaterra. Ellos se fijan en cosas como, por ejemplo, singularidad de la tecnología. ¿Qué significa eso? Trabajo necesario para preparar la tecnología para su producción. Valor de mercado. Márgenes de beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. Compromiso del equipo investigador. Experiencia comercial del equipo. Todas estas son categorías que ellos definieron, básicamente, pero igual todos conversan con cosas estándares que uno ve siempre, como cuál es el problema, si el problema es relevante, como qué tan distinto y diferenciador es la innovación, cuál es la ventaja, ¿cierto? Competitiva. Y ellos en este caso particular, aquí les pongo dos ejemplos, hicieron tablas súper concretas para decir ya, ¿qué es puntuación cero? La tecnología debería funcionar en teoría, pero aún no se ha probado. Y la puntuación 5 es un poco como lo de los TRL, ¿cierto? Y dijeron 5, la tecnología está bien probada y es libre de errores, existe ya un proceso de fabricación en volumen, o sea, a escala, que se ha probado, o sea, ya está súper avanzado. Y intermedios son puntuaciones 3, 2, que en el fondo la tecnología se puede hacer funcionar ocasionalmente en el laboratorio, pero se requiere que las manos expertas desarrolladores, como que le pusieron nombre y apellido a que le querían poner a cada punto. Mientras que, por ejemplo, acá en tamaño mercado, ellos hablan de un mercado menor a 3 millones de euros anuales. ¿Y por qué 3? ¿Por qué 10? ¿30? ¿Por qué suprale? Eso ellos lo definían a raíz de como quizá el tipo de proyecto que les llegue y todo lo demás. Pero se define ahí una regla objetiva para después decir, comparar de manera transversal y así ya estos proyectos en verdad tienen mercados que superan los 100 millones de euros, aprox, en base a una evaluación. Le pongo un 4 y ahí puedo comparar y mirar como qué proyectos tengo con mayor potencial de mercado versus menos. Sí, pregunta Silvana. No, se me quedó la mano levantada. Ah, ya, ok, no pasa nada. Y así como está ese método, está otro de Auril, que es una asociación internacional relacionada con esto, que también hace un poco algo parecido desde el punto de vista de la protección, tamaño de mercado, etcétera, etcétera, pero ellos van ponderando distinto. O sea, acá todo ponderaba más o menos lo mismo y había como un puntaje final. Acá ellos dicen, oye, pero no todo va lo mismo, algunas cosas verdad pesan más que otras, y voy como priorizando y asignándole más peso a distintas cosas. Y aquí en el fondo ellos dicen, bueno, un 200% es o sea, perdón, un puntaje de 200 sería como el máximo, ¿cierto? Como, porque cada uno de estos tiene una nota del 1 al 10, ¿sí? Ahora, ellos no definen exactamente qué es el 1, qué es el 2, qué es el 3, sino que una escala más cualitativa del evaluador. Y ahí en el fondo quizás es bueno siempre quizás tener más de una evaluación. Otro método que a mí en lo particular me parece muy útil, si es que quieren mirar, porque este sí realmente yo siento que es el que más se concentra como en temas de la potencialidad del proyecto, más que como qué es lo que tiene. Entonces es como que tiene un foco mucho más en temas que para mí, creo yo, son claves, que es como el estado del arte, que se entiende como que es cómo se solucionan hoy día estos problemas, qué es lo que ya existe, cómo yo me diferencio y tengo ventaja en distintos elementos. Por ejemplo, esto, complejidad para implementar la nueva solución. O sea, cómo se inmersa en el ambiente actual. ¿Esto es aplicable con el contexto actual o hay que cambiar todo, cómo funciona para poder implementarlo? ¿Qué tanta inversión tiene que hacer? ¿Es fácil y compra uno y aplica uno y después puede aplicar otro así? ¿O tiene que en verdad comprarte a 100? Si no compra a 100, no funciona. Entonces aquí un poco este modelo que está desarrollado por Yale, que es una consultora de Barcelona, a mí en lo personal me gusta más que los otros que tienen como un foco mucho más como genérico.
acá en realidad como que le da una bajada como cosas más concretas que son súper relevantes. Y existen otros métodos más, que son, por ejemplo, especializados para patentes. Y estos son como cosas que pueden buscar online. El IP Score lo desarrolló como la Oficina de Patentes de Europa, que tiene como un componente cuanto, quali y quanti. Yo nunca lo he ocupado, me he metido a revisarlo y a entenderlo, es como bien extenso. Hay que llenar mucha información, pero creo que esto igual te da un buen overview, una buena revisión general de como qué elementos tienen fortaleza y qué elementos tienen debilidades. Y también creo que hacen como un análisis más cuantitativo porque pueden compararse con otras bases de datos de otras tecnologías, o sea, de otras patentes de invenciones que hay en su plataforma. Y estos ya son como servicios que proveen ciertas organizaciones, el IQ Report, que es como un reporte IQ, de IQ, pero de patentes. Y lo que ahí ellos hacen, sí, es como con información de mercado, de cuánto se venden patentes, qué tasas de royalties tienen. Ellos comparan y dicen, oye, tu patente se parece a todo este grupo de familia, dado lo que tú me estés presentando, las características que tiene, probablemente tiene, está rankeándose bien entre estos valores. Y aquí un poco una valorización quali, que también te permite después quizás compararte con otros, pero por precio. O sea, es una mezcla entre valorización cuantitativa y cualitativa. Pero, y aquí esto es más para el punto de vista de los gestores y la gente que está detrás de los proyectos. Si yo, por ejemplo, quizás soy un jefe de sede, obviamente sería ideal tener un batallón de evaluadores y que me evalúen todo lo que tengo y tener 3 evaluaciones por proyecto y tendría un perfilamiento perfecto, pero obviamente los recursos son limitados. Y hay que tener un equilibrio importante entre cuánto tiempo puedo invertir y cuánta profundidad y cuán buenas van a ser mis evaluaciones. Entonces hay que mantener un equilibrio entre esas dos cosas, que es parte de un poco del desafío, porque uno puede estar evaluando para siempre, y mientras tanto que tú evalúas y el proyecto ya avanzó, ya cambió. Entonces hay hartas cosas que hay que tener en consideración como al momento de plantearse cómo van a ser nuestros modelos de evaluación. ¿Ya? Yo en particular me gustó mucho el Time, creo que es el que más se ciña como potencialidad comercial, que finalmente es como va a dar luz, si va a poder implementar o no, y si va a generar como interés para que se adopte por la sociedad. Y ahora les voy a pasar como una segunda parte de este taller que está relacionado con la valorización porque tiene que ver con esto mismo de entender cómo, cuál es el potencial de las tecnologías, pero esto sí no es tan subjetivo, o sea, sí es subjetivo, o sea, no es subjetivo en el sentido de que esto tiene una teoría económica detrás y en verdad son 5 indicadores que se definen y que a mí sorprendentemente se habla poco en Chile de esto. Yo lo estudié en Inglaterra, que mis profes me decían, bueno, esta es la publicación más citada en el mundo de innovación del mundo. Como que todo el mundo debería conocer esta publicación, básicamente. Porque son como 5 indicadores claves para definir si una innovación va a difundir o no en la sociedad, si va a penetrar, si se va como a implementar. Y que son características como transversales que esta cuestión así como que en todas partes se cumplen. ¿Ya? Y de hecho yo les traigo como ejemplos prácticos reales nuestros que a mí me ha llamado la atención de que como efectivamente al avanzar con estos indicadores realmente como que ayuda a facilitar la interacción con la empresa interesada o la organización interesada. Y básicamente, ¿para qué sirve? Yo acá lo traje, una cosa es como entender la teoría y la otra es como tratar de operativizarlo para el tema de gestión de portafolio y poder, como desde el punto de vista del evaluador, aplicarlo. También al revés, desde el punto de vista del desarrollador, entender cómo, oye, si yo estoy débil en esto, va a ser perjudicial cómo puedo avanzar en ese criterio. Cómo pensar desde ese punto de vista, ¿cierto? Cómo yo lo puedo incorporar a mis procesos de evaluación, o desde el punto de vista del desarrollador, cómo yo puedo fortalecer esos elementos de mis proyectos para que tengan más probabilidades de difundir y ser adoptados. Entonces, básicamente un poco eso, si están débiles en estos criterios, hace difícil su adopción y transferencia, ¿ya? Hay más incertidumbre de por qué debería adoptarse. Y quizás entonces entender tempranamente estas dimensiones puede como ir anticipándose y pensar en cómo avanzar en estos elementos.
Silvana, ¿tienes una Sí, pregunta? ahora sí. Sí, con respecto a esto, cuando uno va y toma esa información o cita de la que tú comentas, también ayuda, nos serviría también como para fortalecer la debilidad de pronto del proyecto como nosotros lo estábamos enfocando. ¿Podría ayudar eso también? O sea, lógico, un poco la idea es poder a lo mejor incluso, no sé, pues, pedir feedback y decir, oye, en este elemento, tamaño mercado, yo estoy pensando esto, tantas personas, o tantos miles de millones, o lo que sea. Pedirle a un experto o a alguien que tenga conocimiento de eso, decir como, oye, esto te parece un mercado atractivo, ¿crees que esto va a funcionar? Y ahí alguien te puede empezar a dar feedback como, mira, en realidad para que alguien se interese en invertir 100 millones, el mercado tiene que por lo menos ser de este tamaño, si es que alguien que conoce la industria, por ejemplo. Pero eso es lo que estábamos hablando antes de como para valorizar y ponerle como un valor subjetivo a un proyecto. Esto de acá, Ujú. que les voy a explicar como estas ahora, es más como para entender como qué tanta chance tiene de que esto se adopte. Y el hecho de que sea adoptable, obviamente lo hace más atractivo, pero es como un elemento que a mi juicio es como bien crítico. O sea, pedirle a un experto que me diga, sabes que mira, yo tenía esta era mi propuesta, estoy trabajando de esta manera, tú eres el experto, me podrías decir, y él me podría decir, mira, tienes estas alternativas, pero realmente con lo que tú tienes, te conviene esto. Y eso se puede también utilizar. O sea, Más que nada esto es para ver si vuela o no vuela el proyecto, si ya esta es la parte dura. Si factible o sí. no. Mm, o sea, no sé si va a decirse factible o no factible, sino que a ver, voy a separar dos cosas. Una cosa de la que me preguntas tú es el punto de vista de pedir feedback en estos elementos para después fortalecerlo. Tú también te puedes hacer tu propia introspección, analizar y decir, a ver, chuta, nunca he pensado en cuál es el tamaño de mi mercado. No sé, yo, por ejemplo, el proyecto del compost, o por ejemplo, el proyecto del sistema de riego para las parcelas. Cuando yo quiera convencer a alguien que quiere invertir, tengo que decirle, oye, ¿cuánta gente tiene este problema? Si a lo mejor son grupitos de parceleros muy pequeños, va a ser difícil que digan, oye, invirtamos esto. O sea, a lo mejor ese grupo en particular sí tiene las ganas de invertir y poner el trabajo porque es un problema muy importante para ellos. Pero cuando nosotros pensamos en innovación y transferencia para que esto, como que esto que desarrollemos, esta solución, se quiera replicar en otras partes y tenga como esta capacidad de llegar más lejos, significa que alguien va a querer tener que invertir para poder generar eso, ese traspaso a más lugares, ¿cierto? Y que lo quiera tomar y que después quiera esto, implementar el servicio en más lugares. Pero para que quiera tomar ese riesgo, tiene que entender, oye, todos estos aspectos que hablamos, desde lo regulatorio, lo legal, y en el fondo, si tú a priori no exploras qué tan grande es tu mercado, te estás dejando dentro de tu educación cosas que son relevante al momento de que alguien quiera decidir cómo adoptarlo o implementarlo o invertir tiempo y recursos para que eso se pueda como implementar en otros lugares, en otras partes, etcétera. Entonces, en el contexto en el cual ustedes están recibiendo como un apoyo, un financiamiento de AYEP para implementar y probar esto, pero el día de mañana ya no va a estar esa plata y se tiene que ir dando sentido en esos aspectos que son claves para que otros digan como, oye, esto en verdad es valioso, lo necesitamos, y vale la pena invertir en ello. ¿Cachai? Ya, gracias. Me aclaraste Sí. lo que te Pero pregunto. espero que haya servido esa respuesta, pero Súper a bien. eso, a eso voy como con evaluar esos elementos. ¿Ya? Esto más tiene que ir como eh, cosas que uno puede ir como mejorando y corrigiendo. Ahí les voy a dar un par de ejemplos. Entonces, los atributos, y esto es clave, y por esto les digo, esto es como más como lo del TRL, ¿cierto? El TRL ya es una cosa estándar que todo el mundo ocupa y conoce. Esto no es tan estándar, pero es algo que se observó en literatura, o sea, la literatura lo describe como dentro de la teoría, o sea, ellos vieron y sacaron conclusión de que estos son 5 elementos comunes que siempre se observan, que van como determinando qué tan plausible es para esa invención, ese desarrollo, el que difunda o no difunda. Entonces, yo los puedo mirar y decir como desarrollador, como inventor, oye, nunca pensaban qué tan compatible es mi invención con cómo las cosas se hacen hoy en día en la industria, o no, ¿cachai? Entonces, tener como estos 5 elementos a la vista como presente al momento de pensar cómo avanzar con mi proyecto para que sea más fácil de adoptar y que se difunda en la sociedad. Mientras que para el valor,
estos 5 elementos puede ser como una manera de ver una forma rápida y sencilla como, oye, esta tecnología qué tan lista está para que yo pueda transferirla, ¿cierto? Entonces, la primera es ventaja relativa, que es algo muy evidente, muy obvio, se discute, ya lo discutimos anteriormente. Yo aquí igual lo traté de plantear así como con preguntas concretas, pero en el fondo esto es, todo el mundo lo entiende, ¿cierto? Es como si es mejor que lo que existe, desde el punto de vista de un costo, o de rentabilidad, o incluso elementos como el estatus o el prestigio que genera, cuando uno habla como esto va a ser más sustentable, más verde, entender otros elementos de incentivos financieros, o sea, me meto aquí y no solamente puedo rentar más, sino que a lo mejor puedo ahorrar costos o también puedo evitar tener que tomar ciertos riesgos de comprar, no sé, mucho más stock, estoy inventando, o sea, como elementos que sean como relativos a beneficios que genera la tecnología y que sea mejor con lo que ya hay. E incluso relacionados como con mandatos para su adopción, o sea, cómo funciona mejor en función de una regulación, por ejemplo, ambiental. O sea, realmente quizás mantengo el mismo precio, los mismos costos, todo igual, pero con esto ahora tú puedes ocuparlo en un ambiente que está protegido, o lo puedes usar en un ambiente, a ver, concretamente podría ser, por ejemplo, reducir el consumo de agua que tú ocupas al producir una palta, quizás va a mantener los mismos costos, no te va a cambiar nada tu rentabilidad, pero a lo mejor va a tener menos problemas con la comunidad, no sé. Entonces responde a preguntas como qué es diferente, por qué es importante, cómo cambia la propuesta de valor de las instituciones actuales, por qué querrían los usuarios adoptar tu innovación, ¿ya? Y yo lo que les recomiendo en general cuando piensen en esto como una herramienta para pensar en estos elementos de las ventajas competitivas o relativas, es hacer estas matrices súper simples de como, este soy yo, en la primera columna, y estas son mis beneficios, mis ventajas, las cosas que yo creo que soy como potente, y después poner toda la competencia, directa o indirecta. ¿Ya? Hay veces que uno dice, oye, nadie inventó esto, nadie más lo hace. Y en verdad la alternativa, en vez de hacer un software, es hacerlo a mano en un Excel. O en vez de hacerlo como con un robot súper inteligente, es que alguien agarre una escoba y limpie. O sea, muchas veces uno compite contra soluciones que son costo cero, de cierta forma, como que ya están ahí y uno tiene que ahora como casi que pedirle a alguien que pague por una solución que alternativamente es como hacerlo a mano. Entonces, voy a tener ojo con eso, ¿ya? Y acá les muestro como distintos ejemplos que la matriz no tiene ninguna estructura per se, uno la puede ir armando como uno quiera, pero por ejemplo aquí, como recomendaciones, no les voy a explicar los contextos de los proyectos, pero generalmente entre más visualmente obvio sea cuál es como la mejor ustedes, que quede, por ejemplo, aquí como con escalas de colores, semáforos y volúmenes, se ve mucho más claro que en qué elementos se diferencia y es superior, mientras que aquí ya este es más feliz, menos feliz, pero queda como poco claro a la interpretación. Y aquí los más también es un sistema como más sencillo, pero bueno, ahí hay un montón de formatos, y lo que sí, como recomendación, es siempre pensar en que estas columnas, o sea, estas filas se ordenen de las más importantes para como el usuario, a que son las menos relevantes. Y ojalá, no sé, no poner 10 filas, como 4 o 5 filas suficiente como para tratar de decir, estos son mis 5 elementos más diferenciadores. Después, el segundo componente clave para la difusión es la compatibilidad, ¿ya? Y esto es el grado en que una innovación cumple con los valores existentes, las experiencias pasadas y las necesidades futuras. Responde a preguntas como, ¿se necesitan nuevas conductas o aprendizajes para su adopción? ¿Requiere cambiar procesos o infraestructura? ¿Es algo contrario a creencias o valores de la sociedad? ¿Es un buen timing para su adopción? Ya, este es un tema súper importante que casi nadie lo mira. Todo el mundo como hoy va a desarrollar este sistema súper bueno, pero después cuando va y se lo que funciona a la empresa, le está diciendo a la empresa que casi que saque toda su inversión, toda esa infraestructura para que ponga tu cosa. Y es como, eso se le llama switching costs. Como, o no sé, no, ya no es maquinaria, pero tenéis que ahora reentrenar a todo tu equipo para que todo tu equipo ahora implemente tu software, tu sistema y tenga que botar todo lo que han gastado tiempo en capacitar y todo lo demás. Entonces, generalmente las innovaciones que le van bien son las que
entienden cuál es el contexto y cómo tienen que inmersarse, meterse en esa realidad. Nelson, pregunta. Gracias, Javier. Mira, tengo la siguiente pregunta. Para poder ordenarme, porque me perdí un poquito en el tema conceptual. Estos 5 indicadores o características que tú estás planteando son las que vienen en este texto que mencionaste de Rogers, de Diffusion of Innovations. Sí. Ya, me puse a buscar en internet y Sí. la cita que tú pones de Google Académico es de un Sí, capítulo otro. del libro. Sí, sí, Y el mismo hay autor. y hay un libro, pero que es del 83 y está la Sí. quinta versión como el 2002. No sé Sí. con cuál de los dos crees que tú que debería mirar. Es que el libro es como la versión original de toda esa publicación que se hizo después. Esa publicación es una versión como resumen que pusieron en ese libro. Pero es el mismo autor y son los mismos conceptos, solo que está mucho más explayado en el libro. Ya, perfecto. Pero Ya, es la misma teoría, en el fondo, no son temas distintos. Solo ya, que el libro es como más de la época y después hicieron como una adaptación y pusieron todo eso en ese capítulo. Ya, perfecto. Muchas gracias, Sí. Javier. Pero de todas formas, yo no sé cómo se puede acceder a ese capítulo del libro. Yo el libro lo tengo, pero ese capítulo yo no lo he buscado. A mí eso me lo enseñaron en la universidad y yo después compré el libro. No sé si Sí, eso te ayuda. el libro lo pillé en estas páginas rusas, pero el capítulo no lo he encontrado. Voy Sí, a ver si lo puedo eso es como... Sí, yo tampoco he encontrado ese capítulo, pero tampoco lo he buscado demasiado, siendo sincero. Ya, gracias, Javier. Bueno, pero en fondo estos son como estos 5 elementos, e insisto que son clave. Y aquí, por ejemplo, me gusta también entender que no solamente como qué tanto calza de un punto de vista pragmático, sino también de un punto de vista como cultural y de creencia. Entonces yo aquí traje 2 ejemplos. Como uno bien así que podría estar como en boca, así como un sistema de producción de hamburguesa. A lo mejor si yo tengo una tecnología que súper eficiente, que en verdad como que agarra la vaca y ¡pam! Me saca hamburguesa. Quizá hoy en día en la sociedad actual, en el cual se cuestiona mucho más el tema del maltrato animal, el tema de como la producción de animales, puede que le cueste mucho más comunicarse, y por lo tanto como cuesta más comunicarse, a lo mejor un sistema que es súper como que las vacas no sufren nada y en verdad tiene quizás un montón de beneficios, no tengo idea, pero igual es como un tema mucho más sensible, más complicado y va a ser más difícil como poder botar esas barreras culturales. Y acá yo les traigo otro ejemplo que debería ser no lo contrario. O sea, aquí es un sistema que se desarrolló en la Universidad de Concepción que justamente quería como prevenir el que se echen a perder fruta y verdura o que no se aprovechen y que sea una selección que permita identificar cuáles son las frutas que están perfectas para vender en cierto momento, cuáles están todavía mucho más inmaduras, que un sistema por ultrasonido. Y aquí un poco el desafío desde el punto de vista de la compatibilidad era que estas cadenas transportadoras ya estaban existiendo, ya funcionaban, y el sistema tenía que adaptarse para poder operar a las velocidades que pasaba la fruta. Entonces ahí estaban haciendo un poco pruebas para poder demostrar que el sistema podía medir a cierto ritmo de frutas por minuto o por hora. ¿Sí? Entonces ahí uno obviamente puede ir haciendo estas pruebas y adaptar el sistema para que coincida con la realidad del contexto industrial, ¿cierto? Y con eso un poco ahora avanzando en ese concepto de, oye, cómo esto se implementa de manera correcta en el contexto actual, ¿cierto? El siguiente punto es complejidad. Y se refiere al grado en que se percibe que una innovación es difícil de comprender y utilizar. Entonces responde a preguntas como si su funcionamiento es complejo o simple, si requiere mucho conocimiento técnico para poder entender cómo funciona, o es algo difícil de operar o implementar. Esto es como bien subjetivo, pero en el fondo yo traigo 2 ejemplos contrarios. Esto es un producto que existe en el mercado y esto es una tecnología nuestra que yo siempre he dicho, oye, esto es como en verdad, como explicar cómo funciona, qué hace con un sistema de reenfoque digital para cámaras plenópticas, que es un tema así súper de nicho y que tiene como un algoritmo y bueno, yo ni siquiera soy capaz de explicarlo. ¿Cachai? O sea, aquí el profe es el único que realmente puede hablar con otra persona que es técnica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por mucho que uno lo ponga allá afuera, como esto no solamente, entiéndelo como está más organizativo,
quizás una persona muy técnica va a poder entenderlo, pero después que le pueda transmitir a un gerente de operaciones, una persona que va a tomar la decisión de implementar o no la tecnología, de implementarlo o no, que él responde a otros incentivos, como, oye, esto me ayuda a mejorar mis procesos de calidad, me ayuda a dar un mejor servicio. Yo tengo que ser capaz de poder como traducir esto, que es muy complejo, en algo simple, para que diga, si esto me sirve o no me sirve. Me va a generar un beneficio real y yo quiero realmente invertir tiempo y plata y recursos en implementarlo. En cambio, no sé, esto que puede ser desde un punto de vista de la química, del proceso, algo complejo, pero la solución se presenta simple, ¿cierto? Es como una pintura que yo la aplico y que me va a generar una superficie que no va a crecer bacterias. Y puedo mostrar como una placa con la pintura, otra sin la pintura, y aquí crecen bacterias y acá no. Puedo comunicar de manera simple qué es lo que hace, cuál es el beneficio, y por lo tanto la complejidad para entender cómo se ocupa y para qué sirve es como comunicable de manera sencilla. O sea, la complejidad tiene como que ver un poco por eso, de cómo es de complejo para comunicarlo, pero también complejo de implementarlo. O sea, si es que esto en verdad nadie más lo entiende, probablemente va a ser un tema que se va a demorar mucho tiempo en poder aplicarse de manera transversal. O sea, si tú estás en la vanguardia del conocimiento, eso le pasa mucho a la gente que está, no sé, ahora en temas de computación cuántica, que es como, son muy poquitos con los que tú puedes conversar y discutir como para realmente empezar a avanzar en esos proyectos, y ahí eso va a ser mucho más difícil. El cuarto elemento es la capacidad de prueba o trialability, ¿ya? Es el grado en el que se puede experimentar una innovación de forma limitada para disipar la incertidumbre. Y responde a preguntas como se puede poner en diferentes contextos, se puede hablar empíricamente su funcionalidad y beneficios, tengo acceso a un prototipo con el cual experimentar. Y esto igual tiene que ver como con lo que hablábamos del TRL, de cuánto listo está, de cierta forma el ir avanzando en el TRL muchas veces tiene que ver con ir aumentando esta capacidad de prueba. Yo acá, por ejemplo, les traigo como un ejemplo concreto, que este software, que he hecho como que quería hacer una demostración así en vivo, de como cuán triable es, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, aquí puedo hacer clic acá, esto ya está instalado en mi software y quiero hacer un diagrama de lluvia idea, y hago clic, quiero hacer un sistema de notitas, y yo aquí ya como que les voy a mostrar de primera fuente cómo funciona esto. Entonces yo al tener un... Ay. Yo al tener como una manera de demostrar... Ay. Bueno, obvio que no funciona cuando necesitaba que funcione. A ver, duplicar presentación. No te preocupes porque le sucedió a Bill Gates también. Ah, no sé qué hice. Bueno, aquí, a ver. No, bueno, no importa. Bueno, eso es lo peor que puede pasar cuando querés demostrar cómo funciona y no puedes mostrar cómo funciona. En fin, pero no pasa nada. Lo importante era un poco era como tratar de comunicar cuando tú tienes algo con qué jugar, algo con qué mostrar, y esto es mi experiencia personal, como presentando tecnología y mostrando tecnologías, cuando alguien ya puede como palparlo, tomarlo, entender qué tan pesado es, qué volumen ocupa, como que hay un montón de procesos inconscientes que uno realmente como que puede entender ciertas cosas de la potencialidad de la tecnología, de qué tan siempre va a ser ocuparlo o no ocuparlo, de verlo en acción, porque uno cuando escribe tiene un diagrama y te escribe así en texto, y esto va a hacer esto, esto, otro, pero después tú le muestras con, no sé, fotografías, con un video, eh, y le vas mostrando cada vez más cómo esto funciona, es más fácil de poder palpar el valor de manera intrínseca. Y hay cosas que como intrínsecamente son muy poco probables. Por ejemplo, una droga. O sea, hasta que yo no la puedo sintetizar y yo no la puedo producir, o sea, una droga, o sea, médica me refiero, ¿cachai? O sea, tú tienes que pasar por varias fases de pruebas con ratones y después poder probar con humanos, ver cómo funciona un humano. Entonces, no tiene un triability tan alto, pero igual tú efectivamente puedes sintetizarlo y ponerlo a prueba y ver qué pasa. Pero, por ejemplo, no sé,
si mi tecnología es como para ser ocupado en el espacio exterior, chuta, ¿cómo hago un contexto que imite el espacio exterior? Tengo que hacer estos como validaciones como en estos aviones que suben y bajan, o literalmente ya llevarlo al espacio. Entonces, no es tan probable, o sea, no lo puedo probar porque necesito un contexto muy difícil de lograr, por ejemplo. O sea, no sé, chalecos o cosas para aguantar mucha temperatura para trabajar en minería. Entonces, a veces la capacidad de prueba de una tecnología va también estar sujeta a cuáles son esas condiciones en las cuales se puede probar y todo lo demás. Pero en el fondo lo importante es como hasta qué punto yo puedo construir un prototipo rápido o algo que me pueda servir como para que la gente lo pruebe. Y vea como, ah, ya, esto sí, ya entiendo para qué sirve, ya entiendo cómo me sirve. Y la observabilidad es parecido, pero no es lo Javier, mismo. disculpa, ¿estás compartiendo pantalla? Porque Ah, no o estás sea, compartiendo pantalla. chuta. Bueno, a ver. Ahí sí. Gracias, Jaime. Ah, no, ya no me había fijado que se había dejado compartir pantalla. Perdón. Bueno, pero en el fondo no pude hacer la demostración que quería con el software, que era como para mostrar cuán probable era. Que es raro porque siempre me funcionaba, pero bueno, obvio. Pero a eso me refería con el tema de como trialability. Y la observabilidad es un poco distinto y tiene que ver con poder ver los resultados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, pensemos, no sé, un sistema de fertilización para árboles, ¿ya? Yo digo, oye, no, con estos fertilizantes los árboles crecen mucho mejor, mucho más rápido. Ya, buenísimo, probémoslo. Es probable, tengo algo concreto que yo puedo pasárselo para que alguien diga, oye, este fertilizante viene en seco, viene en húmedo, eh, ya entendí cómo se aplica, lo probé, digo, ya, ok, es probable, pero el beneficio cuesta mucho observarlo porque el árbol se va a demorar un año en crecer. Y tú recién después de un año vas a poder decir como efectivamente los que yo le puse fertilizante crecieron 20% más versus los que no le puse que crecieron menos. Entonces, la observabilidad tiene que ver como con esas cosas de qué tanto yo lo puedo ver y qué tanto puedo entender como cuáles son los beneficios que surgen a partir de esto. Entonces, acá hay un ejemplo muy entretenido que lo cité, más allá de lo que les voy a mostrar, que Dropbox, cuando quería levantar capital y estaba como haciendo las demostraciones de su concepto, ellos no tenían cero código escrito, cero líneas de código, pero hicieron como un mockup mostrando como, con un video así como, oye, pongo este archivo en esta carpeta, en este computador, y después en este otro computador aparece este archivo. Entonces ellos como que hicieron una actuación de lo que era para que la gente pudiera como observar como el beneficio que ellos que esperaban lograr. Pero sin haber hecho ni un prototipo ni una prueba, fue simplemente como una demostración del efecto que ellos querían lograr. ¿Sí? Y acá en el fondo a nosotros nos pasó con un proyecto que al principio teníamos como estos diagramas, ¿cierto? Después hicieron unos prototipos y sacaron fotos prototipos, y después de a poco fueron haciendo como estos videos para mostrar cómo funcionaba el sistema, y como con estos videos la gente automáticamente empezaba a entender cómo funcionaba en ciertos contextos, ¿sí? Y, y automáticamente se puede empezar a percibir como ya cuál es el beneficio, qué es lo que permite lograr y que logra este efecto. Y eso lo puedo ver. Y cuando lo puedo ver, se hace mucho más simple. Entonces, por ejemplo, no sé, cosas muy de biología molecular o cosas que son como imperceptibles a los humanos, generalmente hacen como más difíciles. O sea, un probiótico. eh, ¿Cómo sé que el probiótico me está haciendo bien? Tengo que pasar varios meses probándolo para decir, oye, efectivamente mi intestino ahora está funcionando mejor, me siento mejor, etc. Entonces, hay cosas que van a ser intrínsecas de la tecnología que van a complejizar eso y hay que ver qué maneras yo puedo, por ejemplo, el caso del software, es un buen ejemplo de que va a tomar tiempo escribir software, no tanto, pero si yo quiero como demostrarlo, puedo quizás hacer un video que replique eso, entonces lo hago más observable en menos tiempo, ¿sí? Como, esa es como la conclusión a lo que lo quiero llevar, como pensar estrategias para subir cada uno de estos elementos para que lo haga más fácil, para que las contrapartes quieran el día de mañana adoptarlo.
Y cómo operativizar esto desde un punto de vista de la valoración. Volviendo al tema de la valoración, yo acá les traigo otro ejemplo real nuestro, que es una enzima que se llama silanasa, que sirve como para mejorar la producción de pan, hacer panes como más voluminosos, más elásticos, como de mejor con textura. Y aquí en el fondo yo estaba pensando, ok, desde el punto de vista de la compatibilidad, me hice un par de preguntas para ver si es que sí, si la respuesta era sí o no. Entonces, ¿se necesitan nuevas conductas de aprendizaje para su adopción? No, porque la enzima se ocupa de la misma forma para el panadero, no tiene que hacer nada distinto de sus procesos para producir el pan. Se requiere más infraestructura en los procesos, o sea, la enzima se produce con las mismas matrices para producir enzimas de cualquier otro tipo. No tengo que cambiar nada del proceso de producción, ni tampoco el proceso para transportarlo y distribuirlo. No tengo que cambiar tampoco el cómo lo ocupa el usuario final, por lo tanto, ahí también hay compatibilidad. ¿Afecta algo de las creencias de valor de la sociedad? Es una enzima más, no tiene ningún tipo de como connotación política negativa. ¿Y es un buen timing para su adopción? Bueno, lo sé, ahí yo puse sí, pero en realidad es como relativo, eso va a depender. Timing puede ser, por ejemplo, no sé, hoy día un producto vegano está mucho más en boca que lo que era hace 10, 15 años. Y esto podría dar una nota alta, por ejemplo, si yo quisiera hacerlo de una forma de notas de 3, muy simple. Entonces, en este caso concreto, yo dije, a la ventaja relativa, bueno, aumenta la elasticidad y el volumen del pan, en la magnitud del cambio no es radical, pero sí es bueno, en comparación a otras enzimas. ¿Ya? La compatibilidad es súper compatible, así que alto. Después la complejidad no es una noción compleja de explicar, su utilización es simple, los beneficios quedan claros. Después yo lo puedo probar porque puedo probarlo con distintas cosas. Y es observable porque estos resultados se pueden medir a simple vista incluso. O sea, ni siquiera tengo que medir con alguna herramienta especial. Esto simplemente una wincha ya sé si es que el pan es más alto o no más alto, etc. Y ahí en fondo yo puedo hacer un diagrama así de estrella para decir como si es o no es. ¿Sí? Y lo último, y esto sí ya es como más para la institucionalidad, pensando como en la gente ayer institucional, está este sistema que se le llama Stage Gates, que ya aquí me estoy saliendo un poco lo que es valoración, pero es un poco como trabajar con estas valorizaciones, y es que en un fondo uno va a bajar un portafolio. Y si yo tengo, no sé, proyectos, fondo impulsa, proyectos de transferencia tecnológica, después ciertas como tecnologías que yo estoy haciendo el seguimiento de manera permanente, uno puede como ir pensando estos sistemas que se llaman stage gate, porque son literalmente un embudo, que yo tengo una masa y yo defino cierta instancia en la cual yo lo evalúo. Y en esa evaluación, yo digo ya, todos los proyectos que tengan una nota tanto para arriba van a pasar a la siguiente etapa. Todos los proyectos que cumplan bien con los criterios de difusión, por ejemplo, pasan a la siguiente etapa. Hasta que no cumplan bien estos 4 o 5 criterios, va a ser muy difícil que esto se pueda transferir. Por lo tanto, si todavía no tienen un prototipo con el cual puedo yo probar, si no tienen videos demostrativos, no tienen algún material que me permita observar los beneficios, si todavía no han resuelto cosas de cómo esto se implementa en las condiciones reales, quizás no vale la pena todavía pasar a la siguiente etapa. Y yo también con esto invierto y priorizo la inversión de recursos financieros y también de recursos humanos. O sea, yo no tengo infinita cantidad de gente, entonces, desde el punto de vista de la institución, todos los que vayan pasando a fase 2, 3, 4, yo puedo priorizar más, invertir más recursos y apoyarlos más, porque ya han ido cumpliendo estas como vallas, ¿cierto?, del proceso de su desarrollo. Y esto en particular es una metodología que se ocupa mucho como en las áreas de I+D de las empresas. O sea, las empresas tienen todo este tipo como de ir como chequeando, y las cosas que no les va bien en estos procesos se van como en el fondo descartando o se van de vuelta para atrás para que se revisen de nuevo, se entienda mejor si es que la idea está bien planteada, o después ya si el caso de negocio no está tan bueno, se vuelve a revisitar. Ahí depende de cómo cada empresa cómo lo hace, pero esto, así como se aplica en la empresa, se puede aplicar en gestión de portafolio en cualquier institución. Entonces, en conclusión, la valoración de proyectos, para el que gestiona, permite identificar proyectos y su potencial, y obviamente en la medida que yo voy seleccionando bien y los voy apoyando para que fortalezca cierto elemento, puedo aumentar su tasa de éxito. Para el que desarrolla, entender qué aspectos puede mejorar,
para el día de mañana fortalecer las partes que estás débil y aumentar su tasa de éxito. Eso es como un poco la enseñanza. Eso. Muchas gracias por todos los que participaron. Y si tienen cualquier duda, ahora puedo aprovechar de responder lo que gusten, pero eso es un poco lo que les quería traer como ese overview, esa visión general de lo que es la valoración y cómo le pueden sacar provecho al tener conocimiento de qué cosas se pueden mirar y tratar de entender en profundidad y decir, ok, yo como estoy en este aspecto, estoy fuerte, cómo puedo quizás fortalecer eso para que sea más probable que le vaya bien a mi proyecto. No sé si hay dudas. Muchas gracias, Javier. Sí, lo importante es que alguien de las distintas personas que están aquí presentes tiene alguna duda al respecto, o de algo similar que tenga que ver con innovación y transferencia tecnológica, la verdad es que también yo creo que Javier nos puede ayudar, o algunos de nosotros también les podemos ayudar si tienen alguna duda de sus proyectos. Mil gracias por la orientación, te están diciendo ahí por chat. Muy interesante. Ahí estuvo bien participativa las personas por el chat también. Sí, agradezco mucho la participación. La verdad es que ha sido un proceso de adaptación esto a hacer taller online. Les recuerdo que en AYEP, para estas personas que estamos acá, estamos desarrollando distintas instancias para desarrollo de proyectos, entonces son súper interesantes todos estos talleres para que ustedes puedan ir pensando en posibles proyectos, ya sea usted docente, colaborador o estudiante de la institución. ¿Ya? Así que es importante que vayan adquiriendo todo eso. Le vamos a mandar un correo con la presentación y también le vamos a mandar un correo con las charlas anteriores si es que ustedes no pudieron verlas, para que estén al tanto. Esta ya es la sexta, si no me equivoco, charla, que es quinta o sexta charla que hacemos. Sí. Sí. Así que muchas gracias por haber asistido, muchas gracias Javier nuevamente y gracias a todos los que han estado esta mañana. Ya, cuídense mucho. Gracias, Javier. Muchas gracias.